Amigos, hoy 14 de julio les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con toda la información bursátil y financiera de la jornada. Muy bien, empecemos. El Colcap cierra el día de hoy con un volumen de 94.656 mil millones de pesos, cerrando con una variación negativa marginal, leve variación negativa del 0.29% abajo, cerrando 1.487,80 unidades. Por otra parte, el petróleo repunta frente a la debilidad que está mostrando el dólar. Cierran $46 con 69 centavos, una variación positiva del 1.32%. Por el lado accionario en Colombia, las acciones de mayor volumen, Bancolombia preferencial, cierra en 34.300, una caída del 1.66%. El ADR en Estados Unidos cierra en $45 con 16 centavos, una caída del 0.99%. Seguida de Ecopetrol, la segunda acción de mayor volumen, cierra en 1.400, nuevamente llega al nivel de los 1.400. Una variación positiva del 0.36%. El ADR en Estados Unidos cierra en $9 con 27 centavos, una variación positiva del 1.31%. Y terminan las acciones de mayor volumen. Bancolombia Ordinaria, que cierra en 32.380 pesos por acción, una caída del 1.58%. Por el lado de las acciones de mayor pérdida, pues la ETB sigue perdiendo terreno, se cierra en 570 pesos por acción, una caída del 1.72%. Todo el efecto de el proceso de venta que se vuelve y se empantana. Las acciones de mayor ganancia, tenemos a Protección, una acción de baja bursatilidad, cierran 88 mil pesos, una variación positiva del 4.76%. Seguida de Preferencial Corfi Colombiana, que cierran 23.500 pesos por acción, una variación positiva del 4.72%. Y por último, la acción de mayor valorización el día de hoy es Banco Bogotá, que cierra 64.500 pesos por acción, una variación positiva del 2.38%. Por el lado del dólar, pues en la medida que el petróleo siga subiendo, pues en vez el dólar bajará. La TRM vigente para el día de hoy, 3.043,60 centavos. El fix que se formó el día de hoy ronda los 3.019 pesos con 43 centavos, es decir que va a bajar la TRM. En los datos estadísticos intradía tenemos apertura 3030, tasa mínima 3005,55, tasa máxima 3032,50 y de cierre 3029,50. El día de hoy se negociaron 991 millones de dólares en 1.565 operaciones. Por el lado de los test, igual siguiendo el dólar, abre con un gap de 8 básicos. Ayer estábamos hablando del 6.33 de cierre, hoy abrió el 6.25. Fue la misma tasa mínima, los test del 24, la tasa máxima 6.29.5 y cierra el 6.28, una vela de rango relativamente pequeño en 624 operaciones. Muy bien, por el lado noticiosos que tenemos, según Bloomberg, entonces el peso colombiano completó su tercer día de depreciación versus el dólar para lograr la primera apreciación semanal desde el periodo culminado el 2 de junio y su mejor desempeño porcentual desde abril. Las divisas y acciones emergentes mantuvieron el rally apoyadas en optimismo sobre gradualidad monetaria de la Fed, con el peso mexicano avanzando por séptima jornada consecutiva y el real brasilero en su mejor nivel frente al dólar en 2 meses. Las ventas minoristas y producción industrial cayeron en Colombia inesperadamente en mayo, decepcionando expectativas sobre la recuperación del consumo y el aparato productivo. El comercio al por menor se contrajo 0.5% año a año versus estimado de crecimiento del 1.2%, mientras que la producción industrial decreció por el cuarto mes de los últimos 5 al contraerse 0.6% comparado con una expectativa del 1.2% de expansión. En horas de la mañana, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamarías, comentó que la tasa de interés podrían bajar un poco más y añadió que hay razones para pensar que la economía entra en un proceso de recuperación, aunque va a ser lentamente. Cierro comillas. Ay, hombre, Mauricio, yo creo que ya estás demasiado optimista y bueno, obviamente pues tienes todo el derecho porque estás en el gobierno. Pero hombre, pobre, pues, de verdad, no quisiera estar en los zapatos de Mauricio Cárdenas Santamaría porque ya lo último se siente tan mentiroso que ya pues el mercado simplemente como que ya ni atiende sus palabras. En la parte internacional tenemos que los precios del consumidor en Estados Unidos cambiaron un poco en junio, indicando que la inflación puede tardar aún más en alcanzar la meta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estos datos debilitaron duramente el dólar, el euro nuevamente en máximos máximo de lo que va al año, y eso, ¿por qué? Pues porque entonces se aleja más la opción de una movida de tasas. El mercado está esperando
aparte de una posible cuarta movida de tasa en este año, pero ya para septiembre se cae en durísimo el movimiento de tasa, en noviembre también, y en diciembre se mantiene en torno al 40% el WIRP. Entonces esto lo que hace es debilitar el dólar. El IPC se mantuvo sin cambios mes a mes, estimado 0.1%, mientras que los precios subieron 1.6% año a año, estimado 1.7%. El menor avance desde octubre. El resultado indica que la inflación puede permanecer por debajo de la meta de la Fed por un periodo más largo, subrayando las preocupaciones de algunos banqueros centrales sobre aumentos adicionales de la tasa. La inesperada caída de las ventas minoristas en Estados Unidos en junio por segundo mes consecutivo señala que los consumidores están aportando apenas un modesto apoyo a la economía estadounidense. Las ventas cayeron 0.2%, estimaban un dato positivo en 0.1%, con descenso en las 6 de las 13 principales categorías del comercio minorista. Los datos indican que los hogares siguen siendo cautelosos con respecto al gasto y pueden proporcionar un menor impulso para la economía en el segundo semestre después de un débil comienzo de año. Para estar pendiente en Colombia la otra semana. Julio 18, confianza al consumidor. Julio 19, balanza comercial. Julio 21, ISE, actividad económica. Y el lunes 13 tenemos a las 7:30 de la mañana en Estados Unidos, manufactura en Nueva York, julio, estimado 15, anterior 19.8, es decir, peor de lo esperado, peor de los datos previos. Agenda de los directivos de la Fed, no hay previstos eventos públicos la próxima semana. En la parte noticiosa adicional regional, el Banco de la República, deterioro de la economía es mayor a lo esperado. Esto ya lo han venido comentando los comités técnicos. El comentario del día de hoy por parte de Credit Corp. Espera que tanto las ventas minoristas como la producción industrial mejoren su desempeño en el segundo semestre del año. Los analistas liderados por Daniel Velandia y Camilo Durán comentan en el informe a clientes que las ventas minoristas mejorarán a medida que se dispara el impacto del aumento del IVA, se disipa el impacto del aumento del IVA y otros impuestos al consumo, y el descenso de la inflación apuntala el ingreso de los hogares. El sector industrial tendrá una recuperación gradual, beneficiándose del tipo de cambio, recorte de impuestos corporativos y la esperada mejora de la demanda externa. Pese a ello, consideramos la debilidad generalizada de la actividad económica y el descenso de la inflación en junio. Esperamos que el Banco de la República continúe su ciclo de flexibilización este mes, previendo que las tasas repo terminarán en 2017 en el 5.25 este año y el 4.75 en 2018, con el balance de riesgo sesgado a la baja. Vamos a hablar un poco de petróleo. Según los datos de Reuters, Kuwait dice que es prematuro para limitar la producción de Nigeria y Libia. Kuwait, miembro de la OPEP, dijo este viernes que sería prematuro limitar la producción petrolera de Nigeria y Libia, ya que la producción de los dos países africanos necesita estabilizarse aún más. En un comité ministerial de la OPEP y los países no pertenecientes a la OPEP, encabezados por Kuwait, miembros de la OPEP en el Golfo, se reúnen en Rusia el 24 de julio para discutir el cumplimiento de los recortes de los cuales Nigeria y Libia están exentos debido a años de malestar. El comité técnico podría hacer recomendaciones sobre Nigeria y Libia que el comité ministerial luego revisaría. Este último no puede tomar decisiones de producción, pero puede hacer recomendaciones a la OPEP y otros productores participantes que se reunirán formalmente en noviembre. Siguiendo en la rama de energía, ISA inaugurará proyecto de transmisión de energía en Perú. Lo más destacado de la noticia que publica el mismo emisor. El consorcio Transmantaro, compañía gestionada por ISA Rep, culminó las obras de planicie industriales, proyecto que comprende una línea de transmisión que facilitará la expansión del sistema eléctrico en 220 kilobytes para Lima metropolitana. La línea de transmisión eléctrica cuenta con una extensión aproximada de 17 kilómetros, de los cuales 5.2 corresponden a una red subterránea que atraviesa los distritos de Cieneguilla, Pachacamac, La Molina, Ate y Santa Anita. Por otra parte, JP Morgan actualiza su cobertura sobre Cemex Latam Holding, y el día de hoy JP Morgan actualizó la cobertura en Cemex
cambiando su recomendación a neutral desde sobreponderar y reduciendo su precio objetivo a 12.000 pesos por acción desde 13.300 pesos por acción. La última vez que JP Morgan actualizó su cobertura sobre esta compañía fue el pasado 23 de mayo. Por otra parte, la actividad de taladros petroleros en Estados Unidos continúa aumentando, sube en 25 de las últimas 26 semanas. La actividad de taladros de petróleo en Estados Unidos aumentaron 2 unidades aún a niveles de abril de 2015. La actividad actual de plataformas petroleras se encuentra en 765 unidades, ha incrementado en 25 de las últimas 26 semanas. La actividad de taladros de gas en Estados Unidos cae en 2 unidades, alcanzando los 187 taladros. El conteo total de taladros de petróleo y gas se encuentran en 952. No ha disminuido en las últimas 9 semanas. Esta última permanece sin cambios. Bueno, y utilizamos este último fragmento del podcast para hablar de las minutos de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. A continuación se presenta pues la síntesis de la visión del equipo técnico del Banco de la República sobre la situación macroeconómica y posteriormente se reseñará principalmente la discusión política considerándolas por la Junta Directiva. En el contexto macroeconómico, con cifras del primer trimestre, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo tanto en niveles como relativo al PIB frente al igual periodo del 2016, pasó de 3.500 millones de dólares a 3.100 millones de dólares y de 5.9% trimestral del PIB a 4.4. Sin embargo, la diferencia del año anterior, el ajuste se dio más por el aumento de los ingresos, principalmente por exportaciones mineras que por reducción de egresos. La información disponible para el segundo trimestre sugiere que la economía colombiana habría registrado una expansión baja similar a los primeros 3 meses del año. Por el lado de la oferta, los indicadores para abril y mayo muestran un deterioro mayor al esperado. Por el lado de la demanda, el consumo privado habría continuado con un desempeño débil, en tanto las inversiones se habría acelerado con respecto a los resultados del primer trimestre y el comercio exterior habría contribuido negativamente al crecimiento del PIB. Por su parte, el crecimiento bancario dirigido a empresas sigue desacelerándose, mientras que el otorgado a los hogares también ha reducido un poco su tasa de crecimiento en las últimas semanas. Esto en un contexto en el que la transmisión de los recortes de la tasa de política ha sido mayor a la tasa de los créditos comerciales que a los de los créditos de los hogares. En cuanto al mercado laboral, con cifras a abril se observa una tendencia creciente de la tasa de desempleo y un estancamiento en el empleo para las 13 áreas, mientras que para el total nacional la tasa de desempleo ha presentado estable y el número ocupado sigue creciendo. En el contexto externo, la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó su tasa de interés y se ubicó entre el 1 y 1.25%. Adicionalmente, anunció una contracción de alrededor de un millón de millones de dólares de su hoja de balance, que se daría de forma gradual durante los próximos años. El crecimiento de los socios comerciales del país continúa sustentado por el comportamiento de las economías avanzadas. Los socios de la región siguen con un bajo dinamismo. En las últimas semanas se han observado una tendencia descendente de los precios del petróleo debido a las noticias sobre los mayores inventarios y a incrementos en la producción de países no miembros de la OPEP. Con esto parecen estarse materializando los riesgos a la baja en el rango del pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto del informe trimestral anterior entre el 0.8% y el 2.6%, con un 1.8% como cifra más probable. En cuanto a la inflación, en mayo se ubicó el 4.37% anual. La reducción se explicó por un comportamiento de precios de los alimentos, los transables sin alimentos ni regulados y los regulados. Los no transables generaron presión al alza, particularmente los arriendos, que son un ítem con alto grado de indexación a la inflación pasada. Las expectativas de inflación obtenidas de la encuesta mensual a analistas financieros aplicada en junio mostraron una senda un poco más baja de lo obtenida en la encuesta de mayo. Las que se extraen de los títulos de deuda pública también tuvieron algunas disminuciones en la mayoría de los plazos. En síntesis, para el 2017, se espera que los fuertes choques transitorios que desviaron la inflación de la meta continúen diluyéndose en un entorno de actividad económica débil. Las acciones de la política monetaria realizadas hasta el momento, que incorporaron los anteriores efectos, deberá consolidarse la convergencia de la inflación meta. Bueno, ojalá Dios quiera.
Muy bien amigos, este es el informe completo para el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Chao.